Para que esto quede grabado, hoy es sábado 18 de octubre. Comenzamos un horario nuevo para reunirnos. Los sábados 19:30 horas. Ya está oscureciendo. Posiblemente más en el verano. Corramos el horario para que el sol nos deje reunir y no suframos tanto el calor. Pero hoy es un día especial porque justo, y parece que cuando comenzamos el año, predicar para el Día de la Madre era una cosa que estaba tan lejos, pero es ya, es ahora, pasó el tiempo. Recién hablábamos con nuestros hermanos de esto, de lo rápido que se está pasando el año. Y como siempre recuerdo que tenemos un tiempo de alabanza, a donde algunas canciones con sus letras hacen que reconozcamos todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, hasta de pedirle perdón, hasta de que saque raíces de amargura de nuestro corazón. Y tenemos un tiempo de oración de todo aquel que quiere orar y dar gracias por todo lo que el Señor ha sido bueno. Y vamos a comenzar recordando las madres, las mujeres, porque por supuesto podemos comenzar con Eva, cuyo nombre es madre de multitudes, pero fíjense que las primeras mujeres patriarcas, podría decirlo así, tanto Saraí, que después se cambió el nombre como Sara, era estéril. Dios la bendijo. Pero su nuera, Rebeca, también lo era. Pero Rebeca fue tan valiente porque estas cosas tienen las mujeres que a veces los hombres nos cuesta un poco más. Rebeca le estaba dando agua a los camellos, juntando agua para sus camellos, y vino un desconocido y le dijo, dale agua a mis camellos. Y cuando ella lo atendió, él le dijo, vengo de parte de mi amo y está buscando mujer para su hijo. Y Rebeca dijo, vamos, qué bueno, digo, las mujeres pueden hacer y tomar esas decisiones así tan valientes, pero también fue estéril. Pero fíjense que de ella nació nada más y nada menos que unos mellizos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob, cuya mujer a la que él amaba, es una historia para contar después, se llamaba Raquel, pero que también era estéril. Era a la que más amaba. Bueno, le pasó de todo a este muchacho. Finalmente Raquel pudo concebir dos hijos en su vejez, uno llamado José y el otro llamado Benjamín. Y si recordamos las mujeres, hay una muy valiente en la Biblia, llamada Jocabel, que a veces no se la predica mucho. Pero fíjense que Jocabel, que fue la madre de Moisés, lo escondió durante 3 meses, para que Faraón no lo encontrara, aún a costa de su vida, aún a costa de saber que podía perder todo. Y hay una madre que en la Biblia no se la menciona nunca, es más, no sabemos cómo se llama, pero que por amor a su hijo, y esta madre tiene que haber sido bien argentina, bien de acá de Córdoba, porque yo una vuelta estuvimos plantando una iglesia en Mallorca, y ahí vi el estilo de los europeos y el de los latinos. Fuimos los pastores que estábamos todos juntos, llevábamos reposera, llevábamos termo para el mate, llevábamos el bolso, llevábamos para comer a la merienda, y los europeos iban con los puestos, se sacaban la camisa, se metían al agua y salían. Y esta madre, que nadie sabe cómo se llama, pero que seguro que era de Argentina, le dio 5 panes y 2 peces a su hijo. Y se produjo el milagro de la multiplicación más grande que se registra en la Biblia. Así es el amor de las madres. No les importa figurar ellas, con tal de que su hijo esté contenido, que no pase hambre, que no pase frío. Muchas madres más, Ruth, Ana, que el sacerdote cuando le escuchó cómo oraba pensaba que estaba ebria, porque oraba, clamaba y le pedía al Señor por un hijo. Y ese hijo lo consagró de pequeño. Fue nada más y nada menos que el profeta Samuel, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Pero, ¿saben una cosa? Eso nos habla de la influencia que tienen las madres sobre sus hijos, para bien. Y a veces vamos a ver cómo hacemos para que no sea lo otro, que siempre sea para bien. Hay un humorista en Córdoba que decía que la mamá de él no necesitaba psicólogo, porque cuando él se portaba mal se paraba en la puerta ahí con una chancleta y le decía, pasá. Entonces, hasta en eso las madres son sabias. No necesitan de ninguna profesión para educar a sus hijos. Y Ana, que fue un ejemplo,
dijo, a mí me queda algo, cuando ella pedía por un hijo, ella desde antes que lo tuviera dijo, yo lo voy a consagrar, yo lo voy a bendecir. ¿Sí? Eso es lo que las madres seguramente han hecho con nosotros. Yo tuve una madre muy amorosa, realmente, miren, voy a hablar al último de ella, pero fue de esas madres que no tenía un estudio, no conocía de la Biblia, pero él tenía el corazón que seguramente Dios le eligió. Y ella era de esas personas que nunca me dijo que no a nada. Primero, por supuesto que también tenía su psicología de chancleta de vez en cuando, pero yo me acuerdo que yo comienzo una carrera, yo de chico quería ser médico. Fue la única vez que me dijo, hijo, dice, nosotros no tenemos los recursos para ayudarte en la facultad. Bueno, fui creciendo, llega la hora de elegir y me dice, pero una mamá manda a su hijo a una escuela técnica, va a ser maestro mayor de obra, mira qué linda la construcción. Y eso que empezó así, cuando yo estudiaba esto lo recordaba. No solamente yo me recibí de maestro mayor de obras, sino que mi hermano mayor, que dejó una carrera técnica en mecánica, cuando volvió a estudiar también, y mi hermano menor también. Y no termina ahí. ¿Cómo es la influencia de las madres? Esto lo doy como ejemplo. A veces no me gusta hablar de mí, pero hace unos días me confrontó una palabra tan sabia que muchas veces los predicadores tratamos de dar mensajes de ánimo, mensajes de autoestima, o como ustedes lo quieran llamar. Pocas veces mostramos también nuestras deficiencias. Por ahí yo, que conozco a muchos, pero muchos pastores como muchos de los que están acá, uno sabe que por detrás hay cosas que ese pastor puede y tiene y debe corregir. Hay uno de los mensajes que a mí más me impactó estos días en la Biblia, un mensaje que se predicó sin palabras. Tomás, el apóstol incrédulo, cuando los demás le dijeron que Jesús había resucitado, él no creía y dijo que hasta que no lo veía, no iba a creer. Y Jesús, casi sin palabras, solamente le mostró sus heridas. Ese es un mensaje muy profundo porque Jesús se mostró como lo que él estaba pasando en ese momento. Mostró sus heridas, mostró su preocupación y mostró todo lo que tuvo que sacrificar por amor a nosotros. Y a veces los pastores que no queremos hablar mucho, nos olvidamos de que tenemos que humanizar el mensaje, tenemos que hacer que nuestras palabras se entiendan, que nuestras palabras sean de bendición para la gente que las escucha. Y yo voy a mencionar algunas mujeres más, a Noemí, a Elizabeth y por supuesto a la Virgen María. Una de las preguntas que nos hacen muchas veces los católicos es que si nosotros, la palabra que usan es, si nosotros no creemos en la Virgen María. Ay, la palabra no es creer. Yo creo en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero también sé que el camino, la verdad y la vida es Cristo. Si ustedes supieran cómo se le decían el atrio, el altar, la iglesia, el templo, tenía 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero antes le llamaban el camino a la primera parte, la verdad a la segunda, y detrás del velo, donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, le decían la vida. Ese eran los nombres. Cuando Jesús se presentó, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy todo eso que ustedes durante años adoraron sin saber por qué. Y María, esta niña de todos los estudios que hay teológicos, dicen que en aquella época las niñas después de su primer periodo, de su primer menstruación, comenzaban a ya ser ofrecidas para casamiento. ¿Y cómo era? El pretendiente tenía que comprometerse, vamos a usar una palabra que ahora se entiende bastante, pero que durante un año no se podían ver, solamente había un compromiso, mientras él construía la casa donde iban a vivir.
Se cree que María tenía aproximadamente unos 14 años. Y de un momento a otro se le aparece un ángel, el ángel mensajero, que aparece muchas veces en la Biblia como mensajero, y le dice estas palabras. Yo traté de recopilar el Evangelio de Lucas. Lucas, el tercero de los Evangelios del Nuevo Testamento, él era griego y él era médico. Y una de las cosas que Lucas más refleja en su Evangelio son aquellas cosas que a él le asombraban. Porque él médicamente no podía concebir en su mente que una mujer estuviera embarazada sin haber tenido relaciones con su esposo. Entonces, era como que a él el relato de Lucas, bastante detallado. Y ya en Lucas 1, fíjense que ni siquiera habla de la genealogía, ni de María, ni de José, sino que él comienza en Lucas 1 ya diciendo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Toda mujer a quien Dios le concede el hijo es porque ha hallado gracia. ¿Delante de quién? Del marido, dice acá, delante de Dios. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua. A ver, vamos a aclarar un poquito. Todos parecen, no sé si ustedes se han llamado la atención de que el nombre de los apóstoles sean nombres españoles. Tomás, Juan, Lucas, Mateo. Pero esto es así. La Biblia se escribió en hebreo. El nombre hebreo de Jesús era Yeshua. ¿Sí? ¿Qué significa el Salvador? Pero en ese idioma se hablaba. Pero después se escribió en el griego gonim, que era el griego popular. En ese griego se llamó Jesús y en el español Emmanuel. ¿Y esos tres nombres son la misma persona? Sí, lo que pasa es que corresponden a distintos idiomas. Yo trabajo con un chino que no sabemos ver, él se llama Fen, con ZH, Fen, Shu. Y la palabra Fen, el nombre español de Fen, es Sebastián. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, ahí enseñamos una cosa más. Y el ángel le dice que Jesús, su hijo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, la casa de Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Todo lo que los salmos anunciaron, todo lo que el Antiguo Testamento anunció, el ángel le dijo a María, ahora se cumple esa palabra. Y vos sos la elegida. Para aquel tiempo, así como relata ya en el versículo 39, Lucas dice, en aquellos días, dice. En aquellos días una mujer de 14 años que estaba dada a casamiento, si quedaba embarazada antes de ese año, era apedreada, era muerta apedreada. Por eso María le dice, hágase conmigo lo que el Señor desea. Una valentía. Y le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Entonces le dice, una sombra, que es la del Espíritu Santo, va a pasar por encima tuyo. Esa fue la instrucción que le dio el ángel. Pero fíjense que eso no termina acá, porque realmente ella dice, si me matan con piedras, no voy a poder dar a luz al Hijo de Dios. Entonces el ángel le dice, no te hagas problema, la prima tuya, llamada Elizabeth, la que era estéril, aclara la Biblia, ha concebido nada más y nada menos que a Juan el Bautista, primo de Jesús. Entonces le dice, vete a la casa de tu tía. Y dice, y levantándose María, fue deprisa a la montaña, mira donde vivía la tía, en una montaña, bien alejado, un lugar donde nadie se conocía. No había WhatsApp, no le decía, tía, ya voy, esperame, poné el mate, anda haciendo una torta, nada. Cayó. Era en una montaña, aún en una de las ciudades de Judá. Y entró en casa Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Y fíjense lo que pasó acá. ¿Cómo es
todo esto, porque muchas veces en una familia de tantas doctrinas como esta familia judía, el hecho de que esta mujer, María, haya quedado embarazada tan de niña y sin haberse casado, cuando la vio con esa pancita le podría haber dicho, ¿pero qué hiciste? Ay, pero mirá, ¿en qué te metiste? Y ese que es un pícaro, no voy a decir otra palabra porque estamos predicando, te dejó sola, ¿y cómo hiciste? Podría haber lo que muchas madres o muchas mujeres podrían haber hecho, haber juzgado. Sin embargo, dice que saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Los teólogos dicen que ese fue el bautismo de Juan, porque ¿quién bautizó a Juan? Juan fue bautizado en el vientre de su madre, en ese líquido adentro de la bolsa, por Jesús cuando se presentó. Porque dice, y miren lo que le pasó a la mamá, y fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres. En lugar de cuestionarla, de decirle qué hiciste, cómo vas a quedar embarazada antes de casarte, y todo lo que muchos posiblemente cuestionarían, la bendijo. Le dijo, bendita tú entre las mujeres. Y en lugar de rechazar ese hijo, porque ¿cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas familias dicen, pero cómo ahora? Pero vos sos joven, no has terminado la escuela, que esto, que el otro, pero ese hijo, y comienzan los rechazos a esa criatura, los rechazos ya en el vientre de la madre. Sin embargo, hay una palabra para sanar todo eso. Hay un salmo que lo voy a mencionar más adelante, que dice que nuestros hijos, los hijos, todos nosotros, somos herencia de Dios para nuestros padres. Nadie puede dar en herencia algo del que no posee. O sea, yo puedo dar en herencia esta casa, el auto, lo que ya es mío, a mis descendientes. Todos nosotros, nuestros hijos, son herencia de Dios. Y a Jeremías le dijo algo que lo sabemos todos, que él y todos nosotros hemos sido elegidos antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, porque ya tuvimos antes con Dios, por eso somos su herencia. Por eso no hay ninguna maldición que pueda estar sobre el vientre de una madre y sobre un niño. Eso, todas las oraciones que sean para que eso se sane así. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendigamos a los hijos, a nuestros nietos, a las madres con una panza, porque no sabemos si en ese vientre está el Salvador, el futuro gobernador de Córdoba, un diputado, un senador, el intendente, un empresario, un hombre de Dios, un hombre justo. La bendición a los bebés, la bendición. Y es tan importante que una madre bendiga eso, que no diga, ay, justo ahora que no tenemos trabajo, no se preocupe, el hijo va a traer toda la provisión. Tanto que uno prepara cosas y cuando uno dice, mira, yo voy a traer al mundo a un hijo, pero va a ser por mi fuerza, entonces yo voy a conseguir trabajo, voy a ampliar la casa. Pero si nosotros decimos, Señor, si este hijo es una herencia tuya, mándamelo con provisión. Fíjese que cuando Jesús nació, esto para lo que algunos critican el evangelio de la prosperidad, y a mí no me da ni me viene. Fíjese que Jesús no iba a nacer, Dios no iba a hacer nacer a su hijo pobre. Le mandó reyes del oriente que le trajeron oro, incienso, miel y todas las riquezas que se puede pretender para un rey. A pesar de que nació en un pesebre. Ya a fin de año vamos a predicar nuevamente sobre lo que significa la palabra pesebre, qué era, no es nada de lo que nosotros hacemos, pero no importa, siempre se aprende algo. Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Eso dijo Elizabeth, ¿por qué se me concibió? Siendo estéril un hijo a esta edad, ver a la madre del Señor del Salvador y encima ser llena del Espíritu Santo. Todo eso está en esta frase. ¿Por qué se me concede esto a mí?
que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada, 1000 veces feliz, significa, la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Así nació nuestro Señor, entre medio de esconder a su mamá, para que no la vieran embarazada, para que no la maten, de cuidar a su hijo, la familia que la contuvo. Tuvo que huir de la casa de su padre a la casa de su prima. Y Lucas sigue relatando cosas que María veía. La influencia de una madre sobre lo que le declara cuando su hijo está en su vientre es importante. Pero miren lo que le pasó. Llegó la hora, después que nace el Señor, ustedes saben que los judíos a los 7 días, a los varones se le hace la circuncisión. Al 8º día dice que la sangre coagula en forma perfecta. Por eso el sangrado es mínimo. O sea, todo eso que hoy la ciencia se dio cuenta cómo era, ya Dios lo había dejado establecido en la Biblia el día que había que hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos llevan a Jesús a presentarlo en el templo. Esa es la tradición. Por ahí algunas religiones dicen, no, cuando son bebés hay que bautizarlo. No, hay que bautizarlo cuando ellos entiendan qué es Cristo. Pero bueno, eso se puede enseñar. No es el motivo de esto. Vamos a ver qué hizo esta mamá. Dice que José, fíjense, no dice su padre, dice José y su madre, estaban maravillados de todo lo que le decía él. Y los bendijo Simeón. ¿Quién era Simeón? Simeón era uno de los ancianos del templo, que junto con una profetisa le dijeron todo lo que iba a ser Jesús. Y todo lo que dijo Isaías, que iba a ser varón de quebranto. Fíjense lo que acá les rescaté en estos párrafos. Y le dijo a su madre, este anciano llamado Simeón, a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Cuál era la caída? La caída del templo, la caída de los fariseos, la caída de la religiosidad, la caída de aquellos religiosos que se iban a levantar en contra de él. ¿Y el levantamiento de quién? De esta iglesia, de la novia de Cristo, a quien se le ha permitido vestirse de lino fino, dice la palabra. Y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Por qué una señal contradicha? ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que todavía niega a Cristo. Hay mucha gente. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Bendecirlo. Como decía hace unos días, que el apóstol Pablo enseña que todos debemos profetizar. ¿Qué significa profetizar? Dice que la palabra correcta ahí es que todos debemos hablar. ¿Hablar de qué? Hablar de Dios. ¿Sabe a cuánta gente les hace falta en medio de su angustia, en medio de su problema, una palabra de bendición, una palabra de Dios, una palabra donde él tenga consuelo en ese momento? Ya en el Evangelio de Juan, y vamos a ir avanzando para poder tener un tiempo de oración por todas las madres, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Juan 2, en el verso 1, dice que María ya estaba en una fiesta, ¿sí? Ella ya estaba ahí. Y dice que también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Ellos eran invitados, ¿sí? Durante la celebración se acabó el vino. Entonces, ahí vuelven a poner, la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Entonces, yo no sé cómo habrá sido en la casa de ustedes. En la mía, a veces mi mamá ni siquiera hablaba, a veces nos miraba. Y con la mirada sabíamos si teníamos que ir para allá o teníamos que ir para allá. Yo me imagino esta escena. Va la madre y le dice, terminó el vino. Jesús le dice, mamá, ahí le dice mujer. Y enseñamos por qué algunos teólogos dicen que él le dijo mujer y no le dijo mamá. Porque en realidad ahí María no se dirigió a su hijo, se dirigió a su Señor. Por eso le dice mujer. Porque María le pidió un milagro. Fíjense lo que dice acá. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús, y ahí el verso dice, la madre de Jesús dijo, se quedaron sin vino. Yo me imagino el gesto, tenía que haber habido un gesto que acá la Biblia no relata.
Y le dice él, esta lo puse en la versión de la Nueva Traducción Viviente: apreciada mujer, ese no es nuestro problema, le dice, vayan y compren un poco más. Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él dice. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo? Primero me hubiera encantado ver esos gestos de la madre. Se terminó el vino. No sé si a ustedes les pasó. Esto me pasa con mi señora ahora, que es una madre excelente. Pero seguro que cuando mi mamá me mandaba a buscar algo, yo nunca encontraba. Ay, me decían, si voy yo lo voy a encontrar. Y a veces ni me lo decía, me miraba y me decía, y iba, y estaba ahí, y yo decía, pero ¿cómo yo no lo vi? Bueno, estas cosas que las madres tienen, ¿saben lo que acá le estaba diciendo María a su hijo? No digas que no es tu tiempo, porque yo te lo estoy confirmando. María confirmó que a partir de ese momento la vida de Jesús iba a cambiar totalmente. Aunque él no se diera cuenta de lo que estaba pasando, dice, che, todavía no es mi tiempo, él no desesperaba otra señal. La madre, ahora este es tu tiempo. Así que todos sabemos en qué terminó todo esto. El agua se convirtió en vino, y a partir de ahí el ministerio de Jesús cambió totalmente. Muchas veces las madres tenemos que dejar que nuestros hijos sean grandes soñadores y alentarlos en sus sueños. Yo tuve una mamá que cuando yo comencé la carrera de maestro mayor de obras, me decía, bueno, dice, hijo, yo, porque mi hermano mayor era técnico, no se había recibido todavía, pero ya trabajaba en el ferrocarril, y ella me decía, yo te voy a lavar el mameluco. No, mamá, no voy a usar mameluco. Yo voy a tener un estudio, voy a tener una empresa. Yo te voy a limpiar la placa. Yo creo que si a mi mamá le hubiera dicho, mamá, yo voy a ser astronauta y voy a llegar a Marte, me hubiera dicho mi mamá, vaya, hijo, vaya. Y en una de esas después lo sigo. Era de esas madres que sin tener el evangelio a flor de piel, nos alentó a todos. Y mi hermana mayor, que se recibió, comenzó a dar clase, era profesora. Y fue tanta, y es tanta la influencia, lo que la gente, la psicología llama mandato materno, que no solamente influyó para que mi hermana fuera profesora, sino para que nosotros 3 varones, 4 hermanos, somos 4, mi hermano mayor que hoy ya no está, mi hermana que estuvo la semana pasada acá, o la anterior, estuvo hace 2 semanas, y sigo yo y mi hermano menor, todos profesores. La influencia de una madre para que un hijo no deje de soñar, aliéntenlo. La que está escuchando esta versión, si su hijo ya es viejo y tiene 80 años, bueno, aliente a su nieto. Pero no dejen de alentar, porque la confirmación, así como María lo confirmó a Jesús y le dijo, este es tu tiempo. El alentar a nuestros hijos, el alentarlos a que sean lo que ellos han soñado, a que no tengan impedimentos, a que la palabra que salga de la boca de la madre siempre sea una palabra de bendición, nunca una palabra de maldición. Es lo que le hace falta a esta sociedad. Recién Nelly oraba por el presidente de la nación. Tenemos que orar mucho por nuestras autoridades, como Pablo le enseñó a Timoteo, y también para que haya más madres como estas que alienten a sus hijos, que los hagan soñar, que después no le digan, ¿viste? No pudiste, pero si toda la vida le dijo que no iba a poder, bueno, ¿qué vas a poder vos? Pero seguro, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y después se asustan del fracaso, pero si toda la vida le vivieron diciendo que no iba a poder. La palabra es, sí vas a poder. ¿Qué querés ser? Esto. Miren, esto de confesar como Cristo las heridas. Yo tengo un hijo mayor que me dijo, papá, yo quiero ser policía. Me agarró tanto miedo a que algo le pasara. Y bueno, uno de los hijos de Amal es policía. Que le dije, hijo, no, ven, yo en aquella época
a cada uno le había regalado una moto. Dije, ¿para qué le regalé una moto? Yo tenía una moto muy grande que se la había comprado a un pastor. Con esa plata el pastor compró una Traffic, con esa Traffic llevaba gente a la iglesia. Era tan grande, una moto muy muy grande, que me la quisieron usar y se les cayó encima, casi los desgarró, fue muy pesado. Y yo fue una de las cosas que dije, ¿por qué le impedí a mi hijo ser docente o ser policía? Por miedo. El miedo no falta nunca. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros consagramos a nuestros hijos a Cristo, no sé qué pasa ahí, está sonando. Consagramos nuestros hijos a Cristo, seguramente van a estar protegidos por la sangre. Porque acá, por ejemplo, yo sé que muchas de las madres que aquí están, que tienen sus hijos en la fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Extraordinario. No dejan de orar ni guardarlo, yo estoy seguro de eso. Nunca lo hemos hablado a profundidad, pero no dejan de cuidar a sus hijos, a donde estén. Si nosotros volviendo a mi mamá, porque todavía Jerónimo no empezó, en algún momento va a ser. En casa, cuando yo llegaba tarde, cuando era joven, mi mamá no dormía hasta la hora que yo llegaba. Y yo sabía. Y yo, a pesar de que entraba despacito, ella me estaba esperando. Yo tenía esas cosas que uno tiene con la madre, en casa, una casa de familias de trabajadores, y lo único que trabajaba era mi papá, y en aquellos años los recordábamos los otros días con mi hermana. Mi papá compró un terreno, ese barrio recién se estaba haciendo, y no teníamos ni siquiera agua. El agua había que ir a buscarla a la esquina, había que caminar 50 metros a una canilla y de ahí venir con agua. Y siempre, como yo era más grandote que mi hermano más chico, el de los mandados era yo. Pero a pesar de eso, en casa no había un lavarropa automático. Mi mamá lavaba con una pileta de hormigón. Entonces yo veía que ella hacía fuerza. Entonces, en todo lo que yo podía ayudar para que mi madre no hiciera fuerza, ahí estaba yo. Tal es así que aprendí a amasar pan, porque en mi casa se hacía pan casero, en horno de barro. Y tan orgulloso de eso estoy, porque yo, para que mi mamá porque se hacían muchos kilos, y era una fiesta, porque ese día que se amasaba y se horneaba el pan, también había un pan de leche, que le llamábamos, que era un pan más dulce. Eso era una fiesta, el pan ese. Yo amasaba para que mi mamá no hiciera fuerza. Y si ella llevaba una bolsa, la bolsa se la agarraba yo y se la llevaba yo. Y al día de hoy me pasó, y vamos a hacer unas compras con Esther, y una persona que tenía 2 latitas en la mano y una cosita más que no sé qué. Y yo venía con un changuito y le digo, ¿usted tiene eso solo? Sí, bueno, pase usted. Y el hombre, que se sorprendió, dice, bueno, muchas gracias, pero... A ver, en la casa es el lugar a donde se enseña la educación. En la escuela a los chicos se les da conocimiento. ¿Sí? Ahí van a conocer de las matemáticas, de la historia, de la física, de la química, pero la educación viene del hogar. Hace unos días atrás, yo soy el Uber, una palabra moderna, de mi nieto. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y a la hora que él sale yo lo voy a buscar. Así lo hice con Jerónimo, que hasta ahora aquí en la facultad ya se va solo, pero casi toda su carrera, todo lo llevábamos, lo trajimos hasta hace 2 años, yo me levantaba antes que todo para que él llegara a tiempo a la escuela, y toda su carrera técnica lo llevamos al centro. Recién, creo que el último año comenzó a tomar colectivo, no sabía lo que era un colectivo, pero porque nosotros queríamos ser parte de eso que él estaba viviendo. Y este papá, me encuentro con un papá, y ese papá le habían dicho que retire a su hijo antes de la escuela. O sea, que el nenito necesita todavía algún apoyo más. Comienzo a charlar con este papá, y un papá separado. ¿Quién tenía la culpa de todos los problemitas que le pasaba al nene? La madre. Y me dice, medio enojado, dice, no, este es el último año que lo mando a esta escuela. Yo escuchaba. Lo voy a mandar al Espíritu Santo, creo que me dijo en la escuela.
Digo, ¿qué le pasa a tu hijo? No, no sé, pero me dicen que lo retiré antes, porque con la madre siempre, con la madre siempre. Claro, se ve que estaban separados y para todo la culpa la tenía la madre. Le digo, mira, yo fui profesor durante 40 años, conozco de la docencia, aparte, ni siquiera le dije que yo estuve dentro del Ministerio de Educación, tanto en Nación como en provincia. Y conozco algo de lo que es educar. Le digo, mira, por la escuela que vos mencionás es una escuela ortodoxa, y bueno, le entré a dar una serie de consejos. Y le terminé diciendo esto que acabo de repetir ahora. La educación está en tu casa. Vos como papá sos tan responsable como la mamá. No es que la mamá tiene la culpa o el papá tiene la culpa, porque también en las parejas separadas el padre tiene la culpa de todo. Cuando la madre se queda con los hijos y ya vas a hacer eso que hace tu padre y que si supieran el dolor de un hijo cuando escucha una madre que le lastima el corazón, porque el padre y la madre para un niño son lo más. Yo recién contaba lo de mi nieto, que ahora de la escuela le lleva un regalito a su mamá. Y me dice, abuelo, dice yo, es Bauti, ustedes lo conocen, saben venir acá. Yo lo estaba esperando, pero sé que no lo han podido traer. Abuelo, dice, esta vez le escribí mejores cosas a mi mamá. Uy, digo, ¿qué le escribiste? No, dice, no me acuerdo. Pero bueno, dice, según él, había tenido una redacción para su mamá. Y le digo, ¿le pusiste que la amas? Sí. ¿Y le pusiste que es la mejor madre del mundo? Sí, le puse eso, que era la mejor mamá del mundo. Del universo, me dijo. Interplanetario, porque él habla así de los planetas. Es que, si yo le pregunto, ¿le escribiste algo a tu papá? ¿Saben lo que me va a decir? Sí. Que mi papá es el mejor papá del mundo. Y tu mamá, la mejor mamá del mundo. Un niño ama al padre y a la madre de la misma manera. Por ahí uno se da cuenta que cuando es mujer ama más al padre, tiene más apego, y cuando es nena, más apego con el padre. Es una cuestión de apegos, no de amor. Y sigo. Y vamos a ir viendo cómo redondeamos todo esto. Ya en el Evangelio de Juan, en el verso 19, la madre lo acompañó a su hijo hasta el último momento. Y esto lo relata así. Que cuando nuestro Señor ya estaba en la cruz y todos los seguidores de Jesús habían huido, ¿se acuerdan que los discípulos habían huido todos? Hasta Pedro lo había negado. ¿Quién estaba junto a la cruz de Jesús? Su madre. ¿Quién va a estar, o quién estuvo, ya somos grandes, muchos de los que estamos acá, cuando ustedes tenían fiebre, cuando a ustedes les dolía la panza, cuando se caían y se lastimaban? La mamá. Me encanta la escena de una película, en La Pasión de Cristo, a donde María ve que Jesús se cae y se raspa la rodilla y ella va corriendo y lo alza. El amor de una madre es algo que no se puede describir. Es algo que nos marca a todos para toda la vida. No hay nadie que no haya recibido ese abrazo de esa mamá o del papá en su momento. Dice que estaba ella al lado de la cruz de su hijo y la hermana de su madre, la tía de Jesús, y María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y acá es el salmo que yo les mencioné recién, Salmo 127:3. Dice, los hijos son un regalo del Señor. En otra versión dice, los hijos son un don, una virtud, algo que Jesús, como nos ama tanto, le da a la madre ese regalo. Fíjense que la palabra en Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Varón y mujer nos creó. ¿Cómo es Dios? Varón y mujer. ¿Por qué? Como varón tiene la posibilidad de construir y como mujer la posibilidad de hacer nacer. Es tan especial la mujer para Dios que le dio uno de sus mayores dones, crear vida. La mujer tiene ese regalo de Dios de poder crear vida, de llevar la vida
en su vientre y ser bendecida. Eso dice acá, que los hijos son un regalo y son una recompensa de parte de Dios para todas las madres. Y vamos a ir viendo esto. Y acá me gusta algo que marca cómo debe hoy, a partir de ahora, ser una madre. Acá hay muchas madres. Hoy las honro a todas. Y dice en la segunda carta que Pablo le escribe a su discípulo llamado Timoteo, eran 3 discípulos, Timoteo, Tito, ahí se me da el otro, ya me voy a acordar el otro, Filemón. Dice que en esa carta, en la segunda carta, el capítulo 1, el verso 5, le dice así. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense que el apóstol no nombra al abuelo, no nombra al padre, sino la fe no fingida de su madre. ¿Qué resalta acá el apóstol Pablo? Lo importante que es la madre para bendecir y educar en la casa a su hijo en la fe, en creer en Dios. Por más que hoy nos digan, pero mamá, ¿qué me venís a decir vos hoy de Dios? Hijo, Dios te ama. Pero mamá, mira, hijo, yo puedo haberme equivocado como ser humano, pero eso no significa que Dios no te dejó de amar. Dios te amó siempre. Por eso me regaló tu vida cuando yo te tuve aquí en mis entrañas. Dios te ama tanto que te eligió para este tiempo. Y te dio esta madre, la que hoy es. Pero seguramente entre los dos, amando a Dios, vamos a encontrar que todo lo que Dios quiera hacer. Hay un proverbio muy lindo. Este proverbio dice, los dichos del rey Lemuel. Los proverbios lo escribió Salomón. Lemuel quiere decir cercano a Dios. ¿Sí? Si yo lo digo de otra manera, acá dice los dichos del rey cercano a Dios. Y este dice así, los dichos del rey cercano a Dios, Lemuel, contienen el siguiente mensaje. ¿Qué le enseñó? ¿Quién? Su madre. Oh, hijo mío, dice. Oh, hijo de mi vientre. Oh, hijo de mis votos. Ahí quiere decir, oh, hijo mío. Hijo que estás aquí en mi vientre. ¿Sabes las veces que yo he pedido por vos? Esos son los votos. El pedido. Dios, te pedí tanto un hijo, tanto, y hoy que lo tengo, doy gracias de tenerte. Nosotros somos eso. Yo, honrando a las madres, no puedo no honrar a mi esposa, que la veo como es como madre. Y yo que sé de todo lo que pasó para que Jerónimo estuviera acá, no puedo no honrarla. Tuvo 9 meses en cama. Y después dejó su vida, su trabajo, y hoy ha dejado hasta su deporte, que le gusta jugar al pádel, para atender a su hijo, para ayudarlo en la facultad. Y eso que ella es abogada y Jerónimo estudia ingeniería. Por ahí digo, bueno, cuando se le ate la cosa me van a preguntar, por ahí por física, por matemática, por todas esas materias me saben consultar, por dibujo técnico. Pero este rey dijo, todo lo que yo soy hoy, todo lo que aprendí, lo aprendí de mi madre. Ella me llevó por el camino. Ella me bendijo desde que yo estuve en su vientre. Ella fue la que me mostró a Dios. Ella fue la que peleó por mí, ella fue la que se sacrificó, la que se queda de noche al lado mío, aunque sea para acompañarme. Es la mamá que me ayuda en los momentos en que yo ya no sé por dónde ir. Es la mamá que me ama. Yo sé que acá hay muchas mamás pollitos. Y ese amor, ahora en muchas va a tener el mayor de todos los sacrificios de una madre. Dejar que su hijo sea.
¿Qué quiere decir? Dejar que su hijo viva su vida. Esa es una de las cosas que a las madres también le cuesta mucho, soltar. Y acá voy a decir algo, ¿no? Capaz que no sea el momento, pero sí es buena la enseñanza por todos aquellos hijos que tienen adicciones. Adicciones con el alcohol, con la pornografía, con la droga, con los juegos. Muchas de esas adicciones, los psicólogos dicen que son porque todavía la madre no los ha soltado, o que ellos mismos no han vivido ese proceso de madurar. Y lo que están haciendo es revelarse mostrando algo que saben que a su madre le duele. A veces una palabra. La adicción no solamente es por todo eso que nombré, también es por otras cosas. Y ahora sí, ya voy terminando. Y esto muchas veces esto lo hemos predicado para mencionar la sabiduría del rey Salomón. El rey Salomón es el hijo del rey David, hijo de Betsabé. Ellos tuvieron en forma no legal un hijo que falleció. Pero después nace el rey Salomón. Y esta historia está en la primera de Reyes, en el capítulo 3, del verso 16, comienza un poquito antes, y yo sinteticé lo siguiente. Dice que el rey era tan sabio y tan justo que después de este acontecimiento su fama trascendió, y de ahí en más la reina de Saba quiso conocerlo, y los obsequios que le regaló, porque Salomón fue uno de los reyes más ricos, que todavía no hay hombre en la tierra que haya igualado su riqueza, dicen que más o menos en obsequios, para estar solamente un tiempo con él, a su lado y aprender, la reina de Saba le regaló lo que hoy serían unos 450 millones de dólares. Pero esta sabiduría trascendió después de este hecho. Pero hay algo que yo voy a rescatar que ni siquiera tiene que ver con la sabiduría de Salomón, y es lo que le pasó a estas dos mujeres. Y dice así, en el verso 16 dice, tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle, ay mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. En una casa que se dedicaba a eso que dice al principio. Y le dice, lo voy a relatar, y le dice que ella, una noche, la otra mujer, se acostó encima de su bebé y lo mató. Y como no había nadie en la casa, dice, este es el relato, ella cambió su bebé muerto, me lo cambió a mí por mi bebé que estaba vivo. Entonces ahora recurrimos al rey para que el rey dictamine de quién es el bebé. Todos conocemos esta historia. Parafaseándola, el rey Salomón dijo, muy bien, le escuchó a las dos cómo se quejaban, y dice, no, rey, eso es mentira, ese bebé que vive es mío, no, el tuyo se murió, es mío. Entonces, después de escuchar la discusión de estas dos mujeres, el rey pidió una espada. Y dice, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a cortar al medio, la mitad se la vamos a dar a una madre, y la mitad se la vamos a dar a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, la que lo tuvo en sus entrañas, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo mate.
una madre es capaz del mayor de los sacrificios por ver vivo y sano a su hijo. Entonces, ¿cómo termina esto? El rey Salomón dice, denle en el... hay una frase que me quiero acordar. La otra dice, cuando escuchó la sentencia del rey que lo iba a partir al medio, la otra madre dijo, ni para vos ni para mí. ¿Por qué? Porque ella no tenía ese apego que la madre tiene en sus entrañas con un hijo. Pero Salomón, en su sabiduría, dijo, denle en el hijo a ella, porque esa es la verdadera madre. Esa es la madre que es capaz de sacrificar todo, absolutamente todo, por ver bien a su hijo. Esas son las madres que hoy queremos elogiar. Hay muchas madres. Aquí está la madre, me vas a permitir, como Nelly es hoy la mamá de muchas generaciones. Bueno, vamos a dar una palabra de vida para ella. Y yo voy a mencionar acá en esta oración algo que lo había dejado para ahora, ya la hora es avanzada. Y vamos a orar, ¿sí? Y ahora yo les voy a pedir a todos, si por favor pueden levantar sus manos, ¿sí? Y bendecir a Nelly, así. Nelly. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, hoy te damos la honra, la gloria y toda la alabanza. Y en la vida de Nelly, Señor, Madre de generaciones, te pedimos, Señor, que la guardes, la cuides, la protejas, la consueles y llene su corazón de alegría, de un tiempo de gozo, de felicidad. Renueva su fuerza, renueva su ánimo. Señor, levántala entre todas las madres como ejemplo, Señor, de todo lo que tú haces en amor. Cuídala, guárdala, Señor, y que toda esa palabra que ella porta, todas esas bendiciones que ella muestra y que ella porta en ti, Señor, sean transferidas a generaciones y generaciones. Señor, te damos gracias por su vida, hoy la guardamos, la cuidamos y la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en Nelly vamos a bendecir a muchas madres más, ¿sí? Yo quería bendecir a las que hoy no están. Hoy no está mi mamá se llamaba Doña Anita, con la cual su corazón hizo que nosotros hoy, todos nuestros hermanos, pudieran estar en el Señor, sin ser una mamá leída en la Biblia. A Doña Queca, la mamá de Esther. A la mamá de mis hijos mayores, que no está, Cristina. A una madre de esta casa, como es Amalia. A otra mamá, que cuando ella escuche sabe que esta palabra se lo dije a ella. Aquí vino una madre llamada Marcela, durante 1 año y pico congregándose acá. Y todas las veces pedía por su hijo, por el tío, por el abuelo. Y yo le decía, ¿y cuándo me vas a pedir por vos? ¿Cómo andás vos? Y de todas las veces que vino, una sola vez pidió por ella. Ese amor de madre, ¿no? De pedir por los demás. Como esta mamá que vimos recién. Esta mamá que tenía esa profesión, que posiblemente ni siquiera sabía quién era el padre de su hijo. Pero el amor de una madre es algo que no tiene dimensión. Y hoy oramos también por la vida de Silvia Scavone, por su hija, por Verónica, por Alejandra, por Isabel, por Patricia, por Paola, por Edna, por Susana, por Mariela y por Gladys. Estas son todas las madres que se han congregado alguna vez acá. Y por muchas mujeres, por la cual vamos a mencionar en la oración, pero yo las voy a mencionar ahora en forma individual. Nosotros estamos orando por muchas mujeres en esta congregación. Las voy a nombrar: Rosa, Isabel, por Miriam, por Virginia, por Alicia, por Natalia, por Lidia, por Cristina, por Ana, por Melisa, por Maribel, por Ana María, por Viviana, por Mirta, por Beatriz, nuevamente otra Beatriz más, por Diana, por Rebeca, por Priscila,
por Jessica, por Melissa, por Angie, por Nélida, por Jacqueline, por Blanca, por Natalia, por Graciela y por Rita. Estas últimas dos mujeres trabajaron y una de ellas sigue trabajando conmigo en un lugar especial. Padre Celestial, hoy queremos honrar a quien tú honraste desde el principio de los tiempos, a las madres, bendiciendo su vientre, dándoles la responsabilidad más grande que le pudiste dar a tu creación, que ellas generen vida y vida, Señor, de seres humanos increíbles. Señor, bendecilas. Hoy queremos llevar esta palabra de bendición para sus vidas, para que tú las guardes, para que tú las cuides, trayendo a memoria nuestras madres, estén o no estén hoy a nuestro lado, las madres que hoy no están, las madres que guardamos en el corazón, por aquellas madres que todavía nos acompañan, que nos bendicen con su presencia. Señor, que podamos ser esos hijos que la Biblia dice que honramos a nuestros padres, a nuestro padre y principalmente hoy a nuestra madre, para que, como tu palabra dice, tengamos largura de días. Señor, hoy en esta oración te queremos pedir especialmente por aquellas madres que sufren, por aquellas madres que están enfermas, para que tú traigas, Señor, sanidad a todo su cuerpo. Oramos, Señor, para que tú la toques ahora, de la mollera a la punta de los pies, para que sanes todo dolor, toda angustia, toda tristeza, para que renueves sus alegrías, para que renueves sus fuerzas. Señor, que esta oración llegue a todas las madres que acabamos de mencionar, que hayan estado presentes en esta iglesia o que estén en nuestra lista de oración, y sobre todo a aquellas madres que hoy están en el corazón de todos los que aquí estamos y todos los que están escuchando esta oración. Amado Rey, Dios del universo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, hoy guarda la vida de todas las madres. Señor, danos sabiduría para amarlas, para cuidarlas, para bendecirlas. Señor, dales sabiduría para saber amar a sus hijos, bendecir a sus hijos. Que toda palabra que se haya soltado en momentos de nervio, en momentos de discusión, Señor, ahora la traemos a nada. Recogemos toda palabra de influencia negativa, Señor, para que a partir de ahora las madres de esta congregación comiencen a hablar palabras de bendición, Señor, palabras de vida por todos sus hijos y por todas aquellas nueras que van a tener, para que también sus nietos sean bendecidos, para que el vientre de sus hijas y de sus nueras sean bendecidos a partir de ahora, porque sabemos que tú tienes un propósito grande en la vida de cada una de las mujeres. Y ahora, Señor, por aquellas mujeres que quieren ser madre y aún no lo son, por aquellas personas que necesitan tener tu bendición, el don de la vida. Padre, nosotros hoy hablamos bien, hablamos fertilidad, hablamos vida sobre esos vientres. Señor, sanamos toda herida del pasado, sanamos todo corazón dolido. Señor, sanamos todo el cuerpo de todas las mujeres de esta congregación y de todas aquellas que traemos a memoria que quieren ser madres, que quieren tener el don de la vida. Señor, para que ese hijo a partir de ahora sea de bendición. Ahora, Señor, hablamos bendición sobre los hijos de estas casas, sobre los hijos de estas madres, sobre aquella descendencia que aún todavía no está, porque las bendecimos como tu palabra dice, aunque no son como si ahora sean. Señor, que así sea la vida, la plenitud de Cristo y la abundancia del Espíritu Santo en el vientre de toda madre. Que toda madre, toda mujer que ahora quiera concebir un hijo, en este momento ponga su mano en su vientre. Amado Padre Celestial, Señor, que la vida del Espíritu Santo se glorifique como fuego en ese vientre. Señor, sana todo su aparato reproductivo. Señor, sana ahora todo su ser, todo su vientre, todo su cuerpo, toda su alma. Sana su mente, sana su corazón. Dale alegría, dale gozo, dale felicidad y haz
fértil ese vientre, para que haya vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Hoy levantamos esta oración por todas las madres de esta congregación y todas las madres que hemos bendecido, para que nosotros, nuestros hijos y los hijos de sus hijos tengan trabajos dignos, bien remunerados, que se puedan hacer buenos contratos de negocios, trámites en tribunales, juicios, herencias y cobranzas. Señor, no dejamos de orar por la lista de todas las personas que tenemos, Señor, para bendecir. Oramos por esta provincia de Córdoba, por la provincia de Jujuy, de Buenos Aires, por toda la Argentina, por el presidente, por elecciones limpias y sin violencia. Señor, porque tu bendición nos ayude a viajar a China si es tu voluntad. Oramos por los niños de esta congregación que hoy son y por todos aquellos niños que van a nacer. Hablamos bien y oramos por la vida de Emilia Gómez, de Elien Toledo, de Bautista, de Martina, de Máximo, de Mateo, de Isaías, de Lorenzo, de Marito, de Mario Nahuel, de Mario Nahuel Farías, de Bastian, de Facundo Moncada, Señor, para que su hígado sane. Y oramos por aquellos niños que ya están destinados a nacer en el vientre de todas las madres que han tomado para sí esta palabra. Oramos por una sanidad plena en la vida de Miriam Miñola y de Carlos Nardi. Oramos por Nelly, por sus nietas Lucía, Camila, Emilia, por los vecinos de todos los barrios que aquí están representados, los vecinos de este barrio y de esta cuadra en especial. Oramos por la vida de Rosa, por la vida de Isabel, por la vida de Gustavo Coaino, por la vida de Julián Reina, por su fractura de cadera. Oramos por la vida de Miriam, rompiendo todo espíritu de suicidio. Oramos por la vida de Bruno Pablo Damián Jaime. Gracias te damos por la vida de Catalina. Señor, oramos por la vida de Alejandra Dáez, Roque del Valle de Dáez, Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero. Oramos, Señor, por la vida de Virginia Alicia Pulido, Isabel Pacheco, Alicia Ferreira, Mariluna. Oramos por la vida de Pablo Hernán Botegoni. Señor, oramos por la vida de Alfredo Lowy, dándote gracias por ya su sanidad de cáncer, por la vida de Natalia, por la vida de Lidia Agüero, Cristina González, Liniana, Ana Karina Simone, Daniel Vilches, Melissa Ávila, por Rubén Canelo. Señor, oramos por la vida de Amalia Sanpardo, por la vida de Nieves, de Maribel, su hija Lourdes, por la vida de Rafael, por la vida de Luciano, por la vida de Antonia Sanpardo. Oramos por la vida de Susana Alani, su hija Melissa, por Angie Vega y su marido Adrián Vega, por la vida de Nélida Alani y Adrián Vega, que están en España, Señor, para que no falte ni el techo ni la comida. Oramos, Señor, por la vida de Rubén Canelo, por su salvación. Señor, y oramos por la vida de Pablo Ceballos, pariente ciego que puede, Señor, recobrar su vista con esta operación en China. Oramos por la vida de Paola Deza y su marido Matías, por la vida de Jessica, por la vida de Armando José Luque, de Jacqueline del Valle, de Valentín Hidalgo, Señor, dándote gracias por el milagro en su piel, por la vida de Vero Valverde, de Gustavo Ariel Barrio Nuevo, de Sandra Freitas, de Gustavo Subsanar, de Evo Ortega, por Beatriz Luna, por ese trasplante de riñón. Oramos por la vida de Beatriz Cisterna y su padre que estaba internado, por sus hijas Dayana, Rebeca y Priscila, por Silvia Escabone, por Verónica, por Emilio, por sus hijos y nietos, por la vida de Miguel Morales, especialmente por su hijo Valentín, y también ahora por la vida de Miguel Rodrigo. Señor, ahí rogamos que la bendición esté actuando y el Espíritu Santo llene de fuego tanto a Valentín como a Miguel Rodrigo. Para nosotros, nuestro negro amado, Señor, oramos por la vida de María Ortiz, por sus hijos y nietos, por la vida de Ana María Arrieta y Claudio Mauricio Lafer, Viviana Sobra, Jorge Moreno, Carlos Fernando Bardina, Etna. Oramos por José Neto, Hugo Vilche, Fernando Andrades, Ever Moll, Sebastián So, y oramos por Pablo Jiménez, Francisco Jiménez y su mamá Mirta. Señor, oramos por las voces de los mártires, para que esta institución que lleva la palabra de vida a todo el mundo siga, Señor, cubierta por la sangre de Cristo. Y como en Romanos 4:18 el apóstol Pablo expresó, que hoy, Señor, nuestra esperanza sea renovada contra esperanza. Que los tiempos de espera de tu bendición, Señor, cada vez se hagan más cortos. Renovamos como Abraham nuestra fe.
sabiendo que tú soltaste la bendición por todas aquellas cosas que hemos pedido. Te damos gracias, Señor, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llenen nuestro corazón, nuestra vida y nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.